Una famosa empresaria sufre un ataque brutal en su oficina. Había un montón de sangre en el suelo, en las paredes, en la puerta. ¿Es obra de un empleado descontento? Nadie confiaba en él. Se fue porque no podía aguantar la presión. ¿O un robo frustrado? Le di $1000 la noche en que la mataron. Esos $1000 nunca aparecieron. Pero aparece un testigo con un posible móvil. Me hizo prometerle que si le pasaba algo iría inmediatamente a la policía. Las pruebas responden a algunas preguntas, pero suscitan muchas más. No parecía planeado. Seguro que simplemente se precipitó. Forenses en la escena del crimen. Activos congelados. George Hansen y Marianne Cleavery son dos socios que llevan años regentando Al Zulo, una empresa especializada en reformas con sede en Loves Park, Illinois, y formaban un gran equipo. Sus sencillos anuncios de televisión les ayudaron a convertir su negocio en un éxito. En Al Zulo te recomendamos que no te cambies de casa y basta con una llamada. Marianne se encargaba de la contabilidad. George se encargaba de los equipos de construcción, del mantenimiento, de los proveedores y esas cosas. En 2004, Marianne le dijo a su socio que quería retirarse. Era una persona muy agradable, muy amable, que haría cualquier cosa por cualquiera. Quería empezar a disfrutar un poco de la vida y recoger los frutos de su trabajo. Unos días antes de Navidad, cuando todos se habían ido, Marianne se quedó hasta tarde repasando las cuentas. Cuando se disponía a cerrar la oficina para marcharse, sufrió un ataque brutal. A la mañana siguiente, su socio, George Hansen, y otro empleado encontraron el cuerpo de Marianne al llegar al trabajo. Vi a Marianne tendida en un charco de sangre. Nunca había visto a una persona muerta, y menos en una situación tan horrible. Los servicios médicos la declararon muerta en el escenario del crimen. Todas las mañanas entraba en su oficina para desearle un buen día. Y mira lo que ha pasado. Aquella fue la última vez que hablé con ella. Tenía golpes contundentes en la cabeza. Y el patólogo concluyó que había sufrido al menos 3 impactos en la parte de atrás de la cabeza. Los técnicos del escenario del crimen encontraron pistas poco comunes. Había sangre fresca sobre sangre coagulada, lo que significa que se produjeron 2 ataques diferentes. Puedo afirmar que la golpearon primero en la entrada al menos 2 veces. Cuando cayó permaneció en el suelo un mínimo de 15 minutos antes de que el agresor se arrodillase sobre su espalda y la golpease al menos 2 veces más. Te preguntas por qué esa persona volvió para pegarle otra vez. El bolso de Marianne había desaparecido, lo que apuntaba a que podría tratarse de un asalto. Pero en la oficina no faltaba nada más. Esperábamos que faltase todo lo que una persona pudiera llevarse, pero no faltaba nada. Marianne tenía 69 años, era viuda y tenía 5 hijos. Tengo problemas de vista. Ella era mis ojos. Era mi amor. Era mi vida. Teníamos planes. No éramos 2 personas mayores que se sientan a ver cómo pasa el tiempo. Buscando sospechosos, la policía se dio cuenta de que hacía poco que la empresa había despedido a un empleado, Kevin Doyle, y todos sabían que Marianne no era de su agrado. Nadie confiaba en él, ni los empleados de Zulo. Ya había trabajado para Al Zulo. Se fue porque no podía aguantar la presión. Quizás sufrió un ataque de nervios. Doyle tenía un móvil y aún tenía las llaves del edificio, lo que le convertía en el principal sospechoso. Hola,
Hola, soy Mary-Ann y este es George. Y somos los especialistas en reformas de Al Zulo. La empresa de reformas Al Zulo era una institución en Loves Park, Illinois. Reformas Al Zulo te ayuda a convertir tu casa en un hogar. Por los primeros anuncios que aparecían en la prensa, nos damos cuenta de que Mary-Ann empezó muy pronto en el negocio y emulaba a Vanna White con los armarios de la cocina. Mary-Ann Cleary era muy conocida en la comunidad por su generosidad. Adelantaba el sueldo de los empleados de su propio bolsillo, no del dinero de la empresa. La policía estaba convencida de que Mary-Ann había sido asesinada por un cliente o un trabajador de la empresa. Tuvo que ser alguien que estuviese familiarizado con el negocio. La investigación se centró en un empleado descontento, Kevin Doyle. No era una persona de buena reputación, pero aunque ladraba mucho, mordía poco. Creo que dijo cosas que no eran ciertas y no confiaban en él. Cuando fue interrogado, Doyle dijo que estaba enfermo y que en el momento del asesinato se encontraba en su casa, pero nadie podía corroborar su coartada. Kevin Doyle no tenía antecedentes penales, pero el día posterior al asesinato hizo algo muy extraño. Kevin aparece y se ofrece para ayudar a la familia, con el argumento de que él puede mantener el negocio a flote. Nosotros pensamos, bueno, ya tenemos a un sospechoso. Y es que es muy frecuente que los testigos cooperen mucho. Y ese fue el caso de Kevin. La policía también se enteró de que Mary-Ann y George, su socio, nunca se llevaron bien. Siempre tenían problemas, porque sus personalidades eran muy diferentes. Siempre tenían conflictos. Ella era muy elegante, hablaba con corrección, se cuidaba mucho, pero él no parecía una persona fuerte, ética y sincera. Eran socios y habían trabajado juntos muchos años. Ella no se dio cuenta de que a él le molestaba el hecho de que Al Zulo la hubiera convertido en socia de pleno derecho cuando se quedó viuda. George negó que tuviesen problemas y dijo que mantenía una buena relación con Mary-Ann. Cuando tienes una relación laboral es como un matrimonio, hay que llevarse bien, porque si no todo se desmorona y nosotros nos llevábamos bien. Cuando la policía lo interrogó, George dijo que tenía una coartada para el momento del asesinato. Había salido de copas con su mujer. Después llevó a su hija a la autoescuela y se fue a dar una sesión de rayos UVA. Y creo que quizá después de eso se fue a casa. Entonces, el día después del asesinato, se produjo un giro inesperado. Un vecino de la zona llamó a la policía para decir que había visto una bolsa de basura negra sobre el río Rock, que estaba helado y se encuentra a unos 8 kilómetros del escenario del crimen. Le llamó la atención porque, no mucho antes, había aparecido un bebé en una bolsa de basura. El departamento de bomberos usó la grúa del camión para sacar la bolsa del hielo. Era un caso importante. Varios hombres bajaron al río y caminaron sobre el hielo, que es muy peligroso, para recuperar la bolsa. Dentro de la bolsa de basura negra, había otra bolsa de plástico que contenía objetos diversos. Un jersey, un martillo, unos guantes de piel y un bolso con la documentación de Mary-Ann Cleary. Creo que cuando encontraron la bolsa se dieron cuenta de que todo encajaba. Por lo visto, el asesino había tirado la bolsa desde el puente, pero en vez de caer al agua, cayó en el hielo. Si hubiese mirado desde el puente, habría dado 2 o 3 pasos y habría acertado a tirarla al agua. ¿Cómo se puede ser tan idiota? El jersey que había dentro de la bolsa estaba manchado de sangre. Había sangre dentro de la manga derecha, lo que nos hizo pensar que en el escenario del crimen la persona que la golpeó por detrás era diestra. Los análisis demostraron que la sangre era de Mary-Ann y los empleados reconocieron el jersey al momento. El señor Zulo tuvo ese jersey muchos años. Siempre estuvo en nuestra oficina. De vez en cuando había gente que se lo ponía cuando tenía frío. Los científicos buscaron en las zonas en las que el jersey pudiera contener células cutáneas. Cogí muestras del cuello del jersey para determinar quién se lo había puesto.
¿Podrían identificar al asesino con las células cutáneas? La policía tenía a 2 sospechosos del asesinato de Mary Ann Cleavery, su socio George Hansen y un empleado descontento, Kevin Doyle. En el examen forense del cuello del jersey manchado de sangre encontrado en la bolsa de plástico junto con las pertenencias de Mary Ann, se hallaron células cutáneas. Estas células ofrecieron un perfil de ADN. Cuando analicé el cuello para determinar quién se lo había puesto, coincidió con el perfil de George Hansen y no coincidía con el de nadie más. Pero eso no demostraba que fuese el asesino. El jersey había pertenecido al primer propietario de la empresa, Al Zulo, y seguía estando en el armario. Solían llevarlo otros empleados aparte de George Hansen. Empecé a ponerme el jersey en invierno, y está claro que de vez en cuando hacía frío, se lo ponía otra gente. Entonces la policía descubrió más datos que resultaban extraños. En el análisis toxicológico de la taza de café de Mary Ann, se encontró una gran cantidad de somníferos. Pero a Mary Ann no se los habían recetado. Al poco de tomarse el café se empezó a encontrar mal. También le había pasado después de comer ensaladas. Por la tarde se quedó dormida sobre la mesa. Cuando la policía preguntó quién había tenido acceso a la comida de Mary Ann, solo les dieron un nombre. Cuando llegó por la mañana se encontraba bien y Josh Hanson se ofreció a llevarle un café. Después, el novio de Mary Ann le dio a la policía un posible móvil. Se trataba de algo que habían comentado poco antes de su muerte. Me hizo prometerle que si le pasaba algo iría inmediatamente a la policía para contar lo que supiera. Mary Ann había enviado postales de Navidad a algunos clientes. Un par de proveedores las devolvieron con una nota adjunta en la que informaban de los problemas que estaban teniendo. Los proveedores le decían a Mary Ann que no les habían pagado, pero las cuentas internas de la empresa demostraban que no era cierto. Mary Ann se puso a investigar y se dio cuenta de que George Hansen, su socio, estaba robando dinero de la empresa. Cogía el dinero de los proveedores y lo depositaba en su propia cuenta. Mary Ann descubrió que George había robado unos $100.000. No solo se quedaba con los ingresos, sino que también tenía un negocio paralelo con el que proveía material a Al Zulo y que usaba para sus proyectos personales. Mary Ann se asustó al darse cuenta de que la empresa estaba al borde de la bancarrota. Yo lo sabía, pero no podía decírselo a nadie. Si lo hubiera contado, Mary Ann y yo habríamos terminado inmediatamente. Tuve que jurarle que le guardaría el secreto. Según su novio, Mary Ann iba a hablar del tema con Hansen la tarde que la asesinaron. Nunca discutían delante de los empleados. Siempre lo hacían a puerta cerrada. Sabemos que aquel día tuvieron una especie de reunión. Cuando la policía interrogó a George Hansen, no negó que hubiese robado dinero, pero dijo que Mary Ann también estaba implicada. Yo lo apartaba y luego nos lo dividíamos. Sin embargo, las cuentas de Mary Ann demostraban que sus transacciones se correspondían con su sueldo y nada más. Jim Sandin se enfureció con la acusación de Hansen. Sabía que mentía. Sabía que de su boca solo salían mentiras. No podía mirarme a la cara. La policía no tardó en encontrar otro de los posibles móviles de George. Si la mataba y se iba, cobraría una póliza de seguros de $150.000 que habían firmado en caso de que alguno de los dos muriese. Seguramente la utilizó como vehículo para generar el dinero para comprar el negocio. Pero la policía dio con otra pista. El día después del asesinato de Mary Ann, un testigo vio a un hombre en el puente del río Rock. Las pruebas del asesinato de Mary Ann se encontraron después sobre la capa de hielo bajo el puente. La persona que llamó a la policía vio una camioneta que pasaba continuamente junto a la bolsa, como si la mirara para intentar cogerla. Le pareció sospechoso
y llamó a la policía. La camioneta era inconfundible. Llevaba una matrícula personalizada con la palabra Zulo, el nombre de la empresa de Mary-Ann y George. Y George era la única persona de la empresa con esa matrícula. Lo más fascinante es que cuando buscaron el coche, encontraron una caña de pescar y mucho sedal, cuerdas y otros objetos que podían indicar que la persona pretendía pescar la bolsa desde el puente. La policía tuvo que mirar más de cerca los objetos que contenía la bolsa para ver si algo podía demostrar que Hansen era el asesino. Yo no maté a Mary-Ann. Desde el principio la policía barajó la posibilidad de que Mary-Ann hubiese sido asesinada por alguien que trabajaba con ella. Saber que es alguien del entorno laboral nos ayuda a centrarnos y acorta el campo de juego. George Hansen tenía un móvil. Mary-Ann podía demostrar que robaba dinero de la empresa. Avisó a Hansen de que acudiría a las autoridades si no ponía fin a sus prácticas. La policía mandó analizar la bolsa de plástico que contenía el arma que se había usado en el asesinato de Mary-Ann Cleavery. La metieron en una cámara sellada llena de vapores de cianocrilato de superglue. Estos vapores se adhieren a los aceites de las huellas dactilares. Procesé los objetos con revelador de huellas, que es un polvillo fino, negro, con el que se cubre la superficie. El polvo se adhiere a las huellas de superglue y las hace visibles. Observaron que había 3 huellas de dedos distintos y una palma. Las huellas coincidían con las de George Hansen. Dentro de la bolsa también se encontraron unos guantes impregnados con la sangre de Mary-Ann. Las pruebas de ADN demostraron que las células cutáneas que habían quedado en los guantes también coincidían con George Hansen. Estaban impregnados con sangre de Mary-Ann, y tanto los guantes como el jersey contenían ADN de George Hansen. Las pruebas de ADN concluyeron que George había llevado los guantes y el jersey en el momento en el que Mary-Ann recibió los golpes mortales. La policía dio con la fuente de los omníferos con receta que se habían echado en la taza de café de Mary-Ann. Interrogamos a la hermana del señor Hansen, que firmó una declaración en la que decía que era ella la que le enviaba las pastillas, a cambio de 25 euros al mes. George Hansen fue detenido y acusado de asesinato. Los fiscales creen que el móvil fue económico. Quería comprar el negocio, pero no tenía dinero. Así que pretendía cobrar el dinero del seguro por la muerte de su socia para heredar el negocio o comprarlo y seguir con su vida. Los fiscales creen que Mary-Ann esperó hasta que todos los empleados se fueran para discutir con Hansen con las pruebas del desfalco. Hay entradas escritas con tu letra, pero los proveedores no han cobrado. Claro que sí, que han cobrado. Calculaba que había robado unos $100.000 a la empresa. O devolvía el dinero, o Mary-Ann informaría a la policía. Hansen, sin embargo, escogió otra opción: el asesinato. Cuando Mary-Ann estaba a punto de salir por la puerta de atrás, Hansen la golpeó con un martillo en la cabeza. Mientras Hansen manipulaba el escenario del crimen para que pareciese un robo, se dio cuenta de que Mary-Ann no estaba muerta. Así que volvió a golpearla, haciendo que la sangre fresca cayese sobre la sangre coagulada, lo que indica que se produjeron 2 ataques consecutivos. Metió el jersey, los guantes, el martillo y el bolso de Mary-Ann en la bolsa. De camino a casa tiró la bolsa al río, pero era invierno, y al lanzarla, la bolsa cayó en el hielo en vez de en el agua, que estaba a 1,5 metros. Me gustaría haberle visto la cara cuando la bolsa cayó en el hielo y oyó el golpe en lugar de la zambullida. Lo que pretendía era tirar la bolsa al agua para que fuese a la deriva. Después, un testigo vio ir y venir el coche de Hansen por el puente del río Rock. Parecía que buscase la forma de recuperar la bolsa de las pruebas que había querido tirar al río.
Una vez detenido, Hansen cambió su versión. Negó haber matado a Mary Ann, pero admitió que había encubierto el asesinato. Dijo que se había encontrado el cuerpo de Mary Ann cuando llegó al trabajo, así que recogió sus pertenencias del escenario del crimen. Ahí fue donde me equivoqué. Vi mis guantes y el martillo y a Mary Ann en un charco de sangre. Me entró el pánico y no llamé a la ambulancia. Lo recogí todo, lo metí en una bolsa y me fui. Pero el jurado no se lo creyó. George Hansen fue acusado de homicidio en primer grado y sentenciado a 60 años de cárcel. Estaré aquí el resto de mi vida. El jurado tardó más en escoger a un presidente que en llegar al veredicto de culpable. Hola, soy Mary Ann y él es George, de Reformas al Zulo. Aunque el jefe no esté con nosotros, pagamos. Os haremos un 5% de descuento. Lo que un día había sido un próspero negocio acabó en engaño y asesinato. Pero las pruebas forenses y la madre naturaleza ayudaron a resolver el misterio. ¿Qué posibilidades hay de ir a un río con la intención de tirar una bolsa y encontrarte con que está helado? Conoces el lugar y sabes que hay una gran masa de agua, aunque los laterales están helados, pero la bolsa cae en el sitio equivocado. Si George no fuese tan tonto, no la habríamos encontrado. Solo habría sido un caso más difícil. George jugaba con que creía que no había testigos. Bueno, no eran solo las salpicaduras de sangre, sino las huellas. Luego el ADN del jersey. Y todas esas cosas que apuntaban a que el culpable era George Hansen. Y otro empleado encontraron el cuerpo de Mary Ann al llegar al trabajo. Vi a Mary Ann tendida en un charco de sangre. Nunca había visto a una persona muerta, y menos en una situación tan horrible. Los servicios médicos la declararon muerta en el escenario del crimen. Todas las mañanas entraba en su oficina para desearle un buen día. Y mira lo que ha pasado. Aquella fue la última vez que hablé con ella. Tenía golpes contundentes en la cabeza. Y el patólogo concluyó que había sufrido al menos 3 impactos en la parte de atrás de la cabeza. Los técnicos del escenario del crimen encontraron pistas poco comunes. Los equipos de construcción, del mantenimiento, de los proveedores y esas cosas. En 2004, Mary Ann le dijo a su socio que quería retirarse. Era una persona muy agradable, muy amable, que haría cualquier cosa por cualquiera. Quería empezar a disfrutar un poco de la vida y recoger los frutos de su trabajo. Unos días antes de Navidad, cuando todos se habían ido, Mary Ann se quedó hasta tarde repasando las cuentas. Cuando se disponía a cerrar la oficina para marcharse, sufrió un ataque brutal. A la mañana siguiente, su socio, George Hansen, una famosa empresaria, sufre un ataque brutal en su oficina. Había un montón de sangre en el suelo, en las paredes, en la puerta. ¿Es obra de un empleado descontento? Nadie confiaba en él. Se fue porque no podía aguantar la presión. ¿O un robo frustrado? Le di $1000 la noche en que la mataron. Esos $1000 nunca aparecieron. Pero aparece un testigo con un posible móvil. Me hizo prometerle que si le pasaba algo iría inmediatamente a la policía. Las pruebas responden a algunas preguntas, pero suscitan muchas más. No parecía planeado. Seguro que simplemente se precipitó. Forenses en la escena del crimen. Activos congelados. George Hansen y Mary Ann Cleavery son 2 socios que llevan años regentando Al Zulo, una empresa especializada en reformas con sede en Loves Park, Illinois, y formaban un gran equipo.
Sus sencillos anuncios de televisión les ayudaron a convertir su negocio en un éxito. En Al-Zulo te recomendamos que no te cambies de casa y basta con una llamada. Mary se encargaba de la contabilidad. George se encargaba de lo... Había sangre fresca sobre sangre coagulada, lo que significa que se produjeron dos ataques diferentes. Puedo afirmar que la golpearon primero en la entrada al menos 2 veces. Cuando cayó permaneció en el suelo un mínimo de 15 minutos antes de que el agresor se arrodillase sobre su espalda y la golpease al menos 2 veces más. Te preguntas por qué esa persona volvió para pegarle otra vez. El bolso de Mary había desaparecido, lo que apuntaba a que podría tratarse de un asalto. Pero en la oficina no faltaba nada más. Esperábamos que faltase todo lo que una persona pudiera llevarse, pero no faltaba nada. Mary tenía 60